Bienvenidos a un nuevo capítulo de Resúmenes de Libros, donde nos sumergimos en las ideas que han moldeado el mundo, destilando su esencia para que puedas absorberlas en un abrir y cerrar de ojos, o más bien en un escuchar atento mientras conduces, haces ejercicio o simplemente te relajas. Hoy nos adentramos en un texto que, aunque breve, es como un relámpago en la historia del pensamiento. Las tesis sobre Feuerbach de Karl Marx. Escritas en 1845, estas 11 ideas son mucho más que un puñado de reflexiones filosóficas. Son un llamado a la acción, una chispa que encendió debates, revoluciones y formas nuevas de entender la realidad. Este prólogo te llevará de la mano por el contexto, la relevancia y el espíritu de este texto, con un estilo claro, envolvente y con ese toque de humor implícito que nos caracteriza, sin caer en repeticiones ni perder la seriedad que merece una obra tan profunda. Imagina el escenario. Europa, mediados del siglo XIX. Las calles de las ciudades industriales están llenas de humo. El traqueteo de las máquinas resuena en las fábricas, y una nueva clase social, los obreros, comienza a alzar la voz. Es una época de contrastes brutales. Por un lado, la riqueza deslumbrante de la burguesía. Por otro, la miseria de quienes hacen girar las ruedas del progreso. En este torbellino de cambio, un joven Karl Marx, apenas en sus veintitantos, está decidido a no ser un mero espectador. Junto a su amigo y colaborador, Friedrich Engels, Marx empieza a forjar ideas que no solo buscan entender el mundo, sino transformarlo. Las tesis sobre Feuerbach nacen en este contexto, como un borrador de sus pensamientos más audaces, escrito con la urgencia de quien sabe que el tiempo apremia. Pero, ¿quién era Ludwig Feuerbach, el blanco de las críticas de Marx? Feuerbach era un filósofo alemán, un rebelde intelectual que se había atrevido a desafiar las ideas religiosas y metafísicas de su tiempo. Su gran hazaña fue decir que Dios no era más que una proyección de los deseos humanos, una especie de selfie espiritual que la humanidad se tomaba para consolarse. Para Feuerbach, el materialismo, la idea de que solo existe la materia y no espíritus o ideas flotando en el éter, era la clave para entender la realidad. Sus escritos eran como un soplo de aire fresco en un mundo dominado por dogmas religiosos, pero Marx, siempre incisivo, vio en Feuerbach un problema. Su materialismo era contemplativo, como quien mira un paisaje sin tocarlo. Feuerbach entendía el mundo, pero no ofrecía herramientas para cambiarlo. Y para Marx, quedarse en la teoría era como llegar a un incendio con un cuaderno de notas, en lugar de una manguera. Las tesis sobre Feuerbach son, en esencia, la respuesta de Marx a esta limitación. En solo unas páginas, Marx condensa una crítica feroz no solo a Feuerbach, sino también al idealismo de Hegel, el gran filósofo que veía la historia como un desfile de ideas. Hegel creía que el mundo avanzaba por el choque de conceptos, como si la realidad fuera un debate cósmico. Marx, con los pies bien puestos en la tierra, toma lo mejor de ambos, el materialismo de Feuerbach y la dialéctica de Hegel, y lo mezcla en una fórmula nueva, la praxis. Esta palabra, que suena a algo que podrías encontrar en un libro de texto polvoriento, es en realidad el corazón del pensamiento de Marx. La praxis no es solo acción, sino acción consciente, informada por la teoría, que transforma el mundo mientras se transforma a sí misma. Es como cocinar. No basta con leer la receta ni con improvisar sin rumbo. Necesitas entender los ingredientes y meter las manos en la masa. ¿Por qué este texto, escrito hace casi 2 siglos, sigue siendo relevante? Porque las tesis sobre Feuerbach no son solo un ajuste de cuentas filosófico, sino un manifiesto sobre el poder humano para moldear su destino. En un mundo donde a menudo nos sentimos atrapados por las circunstancias, ya sea por un trabajo agotador, una economía inestable o una sociedad que parece ir a la deriva,
Marx nos recuerda que no somos meros pasajeros. Somos los constructores de nuestro mundo, aunque a veces lo olvidemos. Las tesis nos desafían a dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas, a cuestionar no solo las ideas que nos rodean, sino las condiciones materiales que las sostienen, y lo hace con una claridad que corta como un cuchillo. No basta con interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Este texto también es un puente hacia el Marx que todos conocemos, el del Manifiesto Comunista y el Capital. Las tesis sobre Feuerbach son como el boceto inicial de un artista, donde se ven los primeros trazos de una obra maestra. Aquí, Marx empieza a articular su visión de la historia como una lucha de clases, de la sociedad como un producto de las relaciones materiales, y de la revolución como el motor del cambio. Pero no te equivoques, no necesitas ser un experto en filosofía ni un militante de causas políticas para conectar con este texto. Las tesis hablan de algo universal, la capacidad humana para imaginar un mundo mejor y trabajar para hacerlo realidad. Ya sea que estés pensando en cambiar tu vida personal, tu comunidad o algo más grande, las ideas de Marx te empujan a preguntarte, ¿qué estoy haciendo para que las cosas sean diferentes? En nuestro resumen, que escucharás narrado con la pasión que merece, desglosaremos cada una de las 11 tesis, explicándolas de manera clara y con un toque de chispa que hará que las ideas cobren vida. Desde la crítica al materialismo estático de Feuerbach hasta el célebre llamado a transformar el mundo, te guiaremos por este laberinto de ideas con un lenguaje accesible, pero sin sacrificar la profundidad. Cada tesis será como un capítulo de una historia mayor, una historia sobre cómo los humanos no solo vivimos en el mundo, sino que lo creamos con nuestras manos, nuestras mentes y nuestras luchas. Para nuestro público de resúmenes de libros, este episodio es una invitación a pensar, pero también a actuar. Las tesis sobre Feuerbach no son un libro para dejar en la estantería, sino una herramienta para llevar en el bolsillo, una brújula para navegar un mundo lleno de contradicciones. Mientras escuchas, imagina a Marx como un guía que con una mezcla de ingenio y urgencia te señala el camino no solo para entender el caos que te rodea, sino para tomar las riendas y darle forma. Porque al final de eso se trata, de no conformarse con el mundo tal como es, sino de atreverse a construir el mundo que podría ser. Así que prepárate, ajusta tus audífonos, pon pausa a las distracciones y déjate llevar por este viaje al corazón de una de las mentes más brillantes de la historia. En resúmenes de libros, no solo te contamos libros, te abrimos puertas a ideas que pueden cambiar tu forma de ver el mundo. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en las tesis sobre Feuerbach de Karl Marx. Que comience la aventura. Tesis Bir. La tesis Prin comienza con una crítica directa al materialismo de Feuerbach, al que Marx acusa de quedarse corto en su comprensión de la realidad. Feuerbach, un filósofo alemán que rompió con el idealismo de Hegel, propuso un materialismo que ponía énfasis en la naturaleza tangible del mundo y en el ser humano como un ente sensorial. Sin embargo, Marx no está impresionado. Para él, el gran defecto de Feuerbach es que concibe la realidad únicamente como un objeto de observación, como si el mundo fuera un cuadro colgado en un museo que solo merece ser admirado. Esta postura, según Marx, ignora un ingrediente esencial, la actividad humana, o lo que él llama la actividad subjetiva. En otras palabras, Feuerbach ve al ser humano como un espectador, no como un actor que moldea el escenario con sus propias manos. Imagina que estás frente a un incendio. Feuerbach, según Marx, se limitaría a describir las llamas, su color, su calor. Tal vez incluso reflexionaría sobre por qué el fuego arde. Marx, en cambio, diría, toma el extintor, haz algo. Para Marx,
La realidad no es un espectáculo para analizar desde la comodidad de una butaca filosófica. Es un taller lleno de herramientas, conflictos y posibilidades donde los seres humanos construyen, destruyen y transforman su entorno. Esta idea de la praxis es el corazón de la tesis 1. La praxis no es solo trabajar o hacer cosas, es la actividad consciente, intencional, que surge de las necesidades y aspiraciones humanas, y que, a su vez, cambia las condiciones materiales del mundo. Marx también apunta al idealismo, el otro extremo del espectro filosófico, para equilibrar su crítica. Mientras Feuerbach reduce todo a materia y sensaciones, el idealismo, como el de Hegel, eleva la mente y las ideas por encima de la realidad material, como si el mundo fuera un sueño tejido por el pensamiento. Marx no compra ninguna de las dos posturas al por mayor. El idealismo, dice, al menos reconoce la actividad humana, aunque la limita a la esfera del pensamiento puro, como si cambiar el mundo fuera cuestión de tener una buena ocurrencia. Feuerbach, por su parte, desecha esta actividad subjetiva y se queda atrapado en un materialismo que, aunque rechaza las nubes del idealismo, termina siendo igual de estático. Es como si Feuerbach hubiera cambiado el telescopio idealista por unos binoculares materialistas, pero siguiera mirando el mundo desde lejos, sin moverse del sitio. Lo que Marx propone en la tesis 1 es una síntesis que supera estas limitaciones. Su materialismo no es un simple todo es materia, ni un las ideas lo son todo. Es un materialismo dinámico, donde los seres humanos son agentes activos que interactúan con el mundo material, transformándolo a través de su trabajo, sus luchas y sus proyectos. Esta interacción no es unidireccional. El mundo moldea a las personas, pero las personas también moldean el mundo. Es un baile constante, un diálogo entre el sujeto y su entorno, donde ninguna de las dos partes se queda quieta. Por ejemplo, un campesino no solo depende del suelo para cultivar. Con su esfuerzo, sus herramientas y sus decisiones, transforma ese suelo, crea canales de riego, planta nuevos cultivos. A su vez, esos cambios en la tierra afectan cómo vive, cómo piensa, cómo se organiza con otros. La crítica de Marx a Feuerbach también tiene un trasfondo histórico. Feuerbach, al centrarse en la contemplación, no logra captar el carácter histórico de la realidad humana. Para Marx, el mundo no es un escenario fijo. Está en constante movimiento, impulsado por las contradicciones y los conflictos de las sociedades. Feuerbach, al ignorar la praxis, se pierde esta dimensión dinámica. Su materialismo, aunque pretende ser terrenal, termina siendo abstracto, porque no explica cómo los seres humanos, a través de sus acciones, dan forma a la historia. Marx, en cambio, ve la historia como un proceso vivo, donde las personas no solo están en el mundo, sino que lo hacen suyo, lo desafían, lo revolucionan. Otro punto clave de la tesis, uno es su énfasis en la unidad entre teoría y práctica. Feuerbach, al separar la observación de la acción, crea una filosofía que, aunque materialista, no tiene dientes. Marx quiere una filosofía con garra, que no se conforme con describir el mundo, sino que lo empuje hacia adelante. Esta idea es un anticipo de lo que vendrá en las tesis posteriores, especialmente en la famosa Tesis 11, donde Marx declarará que los filósofos deben dejar de interpretar el mundo y empezar a transformarlo. En la tesis 1 ya se siente esa urgencia, esa impaciencia con las ideas que se quedan en el papel. En resumen, la tesis 1 es una declaración de principios. Marx no solo critica a Feuerbach por su pasividad, sino que lanza una propuesta radical. La filosofía debe ser un motor de cambio, no un espejo que refleja la realidad. Al destacar la praxis, Marx pone a los seres humanos en el centro de la historia, no como observadores, sino como creadores. Es una invitación a bajarse del palco y entrar al escenario.
a tomar las riendas del mundo material y transformarlo. Para el público de resúmenes de libros, esta tesis es un recordatorio de que las ideas, por brillantes que sean, no valen de nada si no se traducen en acción. Marx no quiere que nos conformemos con entender el incendio, quiere que aprendamos a apagarlo, o mejor aún, a encender fuegos nuevos que iluminen un mundo diferente. Tesis 2. En la tesis 2, Marx va directo al grano. La cuestión de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es una cuestión teórica, sino una cuestión práctica. Con esta frase, lanza una pedrada a la filosofía de salón, esa que se pierde en discusiones interminables sobre qué es verdadero o falso, como si la verdad fuera un acertijo que se resuelve con una taza de café y una pizarra. Para Marx, la verdad no vive en las nubes de la especulación, está en la tierra, en el sudor, en los resultados concretos de lo que hacemos. Es como si dijera: no me cuentes si tu receta es buena, cocínala y déjame probar el plato. La crítica de Marx apunta directamente a Feuerbach y al materialismo contemplativo, que se conforma con observar el mundo y describirlo, pero no se atreve a ensuciarse las manos para comprobar si sus ideas funcionan. Feuerbach, con su enfoque en las sensaciones y la realidad material, cree que basta con mirar el mundo para entenderlo. Marx, en cambio, insiste en que mirar no es suficiente. Hay que actuar. La verdad de una idea no se mide por lo bonita que suena o por cuántos aplausos recibe en un debate, sino por lo que logra cuando se lleva al taller de la vida real. Si quieres saber si un puente es sólido, no lo dibujes en un papel, constrúyelo y cruza por él. Este énfasis en la práctica como criterio de verdad es un giro radical. En la filosofía tradicional, la verdad a menudo se buscaba en la lógica pura o en la correspondencia entre una idea y la realidad, como si pensar fuera un juego de espejos. Marx rompe con esa tradición. Para él, la verdad es dinámica, está ligada a la acción humana y a los resultados que produce. Una idea no es verdadera porque encaja con los hechos, sino porque permite a las personas transformar esos hechos, resolver problemas, avanzar. Es un enfoque pragmático, pero no en el sentido de conformarse con lo que funciona. Marx quiere que las ideas funcionen para cambiar el mundo, no para adaptarse a él. Imagina a un herrero forjando una espada. No basta con que el herrero crea que su diseño es bueno. La espada debe resistir el golpe, cortar, cumplir su propósito. Si se rompe en el primer choque, no importa cuán convencido esté el herrero de su genialidad. La espada no es verdadera. Lo mismo pasa con las ideas, dice Marx. Una teoría sobre la justicia, la economía o la sociedad no vale por lo elegante que suena. Vale si puede guiar a las personas a construir un mundo más justo, a reorganizar la producción, a derribar las cadenas de la opresión. La práctica es el crisol donde las ideas se prueban, se pulen o se descartan. La tesis 2 también tiene un trasfondo histórico y social. Marx no está hablando de la práctica en abstracto, como si se tratara de un experimento individual. Su idea de práctica está anclada en las relaciones sociales, en las luchas colectivas, en los esfuerzos de las personas por transformar las condiciones materiales de su existencia. En 1845, Europa estaba agitada por los primeros movimientos obreros, las revoluciones industriales y las tensiones de clase. Marx, inmerso en este contexto, ve la verdad no como un lujo de los filósofos, sino como una herramienta de los trabajadores, los campesinos, los revolucionarios. Una idea verdadera es la que ayuda a la gente a entender su realidad y, más importante, a cambiarla. Otro aspecto clave de la tesis 2 es su rechazo al subjetivismo y al objetivismo extremos. Por un lado, Marx no cae en la trampa de decir que la verdad es solo lo que cada persona cree. Subjetivismo.
Por otro, no acepta que la verdad sea algo fijo, separado de la actividad humana. Objetivismo. La verdad, para Marx, surge en el encuentro entre el sujeto y el mundo material, en el proceso de transformar la realidad. Es como un baile. El bailarín, el sujeto, no inventa los pasos de la nada, pero tampoco el suelo. La realidad dicta cada movimiento. Juntos crean algo nuevo, y en ese movimiento se revela la verdad. La tesis 2 también anticipa el materialismo histórico de Marx. Al insistir en que la verdad se prueba en la práctica, Marx está sentando las bases para una filosofía que no solo describe el mundo, sino que explica cómo cambia a través de las contradicciones y las luchas sociales. Feuerbach, con su materialismo estático, no capta este movimiento. Se queda mirando el paisaje, mientras Marx ya está trazando el mapa para cruzarlo. Esta tesis es un puente entre la crítica a la filosofía tradicional y la propuesta de una filosofía revolucionaria, que culminará en la famosa Tesis 11. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Para la audiencia de resúmenes de libros, la Tesis 2 es una invitación a desconfiar de las ideas que solo brillan en el papel. Marx nos desafía a preguntarnos, ¿esta idea cambia algo? ¿Nos ayuda a mover el mundo? Es un llamado a la acción, pero también a la responsabilidad. Las ideas no son juguetes, son herramientas. Si no sirven para construir, ¿para qué las queremos? En un mundo lleno de promesas vacías y teorías grandilocuentes, Marx nos recuerda que la verdad no se encuentra en las palabras, sino en los hechos, en lo que logramos cuando ponemos las manos en la masa. Tesis 8. En la tesis tercera, Marx afila su pluma y apunta al corazón del materialismo de Feuerbach, su incapacidad para entender que el mundo y las personas se transforman mutuamente. Feuerbach, dice Marx, reconoce que las circunstancias materiales, el entorno social, económico, cultural, dan forma a los individuos. Hasta ahí, todo bien. Pero Feuerbach se queda a medio camino, como un arquitecto que dibuja planos pero nunca pone un ladrillo. Según Marx, Feuerbach no ve que esas mismas circunstancias son creadas y modificadas por la actividad humana. Es como si el mundo fuera un molde fijo que da forma a la arcilla humana, sin darse cuenta de que los humanos también amasan, cortan y dan nueva forma a ese molde. Marx lo expresa con claridad. La doctrina materialista de que los hombres son productos de las circunstancias y de la educación olvida que son los hombres quienes cambian las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Esta idea es un relámpago. No basta con decir que el entorno nos hace quienes somos. Hay que reconocer que nosotros hacemos el entorno. Es un ciclo vivo, un vaivén constante. Imagina a un río que esculpe un valle con su corriente, pero también a los habitantes del valle que desvían el río. Construyen presas, cambian su curso. El río y los habitantes se moldean mutuamente, y ninguno es un simple espectador. La crítica de Marx a Feuerbach tiene un matiz práctico y revolucionario. Feuerbach, al ver a los humanos como productos pasivos de su entorno, no ofrece una salida para cambiar las cosas. Si todo lo que somos depende de las circunstancias, ¿cómo rompemos las cadenas de un mundo injusto? Marx, en cambio, insiste en que los seres humanos no son marionetas de la historia. Son actores que, al organizarse y actuar, pueden rehacer el escenario. Esta idea es el germen de la revolución. Las condiciones que nos oprimen no son eternas, porque nosotros mismos podemos transformarlas. No estamos condenados a vivir en un mundo que nos aplasta. Podemos construir uno que nos eleve. Un aspecto clave de la tesis tercera es la referencia a la educación, un tema que Marx usa para ilustrar su punto. Feuerbach y los materialistas tradicionales ven la educación como un proceso unidireccional. Las circunstancias educan al individuo. Punto. Pero Marx da un giro. ¿Quién educa al educador?
Si los maestros, las ideas y las instituciones que nos forman son también productos de las circunstancias, entonces nadie está fuera del juego. Todos, educadores y educados, estamos inmersos en el mismo mundo material, y todos tenemos el poder y la responsabilidad de cambiarlo. Es como si Marx nos dijera: no esperes a que un sabio iluminado venga a salvarte. El cambio empieza contigo y con los que están a tu lado. Esta tesis también marca una ruptura con el individualismo. Feuerbach, aunque materialista, tiende a pensar en el ser humano como un ente aislado, moldeado por un entorno abstracto. Marx, en cambio, ve a los humanos como seres sociales, cuya capacidad para transformar las circunstancias depende de la acción colectiva. No es el héroe solitario quien cambia el mundo, sino las comunidades, los movimientos, las clases que se organizan para desafiar las estructuras de poder. En 1845, Marx ya estaba inmerso en las ideas del socialismo y veía en la clase trabajadora el potencial para derribar las condiciones opresivas del capitalismo. La tesis 3 es un eco de esa convicción. El cambio no viene de la contemplación individual, sino de la lucha compartida. Otro punto importante es cómo Marx conecta la teoría con la práctica. Feuerbach, al limitarse a describir cómo las circunstancias moldean a las personas, se queda en una filosofía que explica pero no transforma. Marx, por otro lado, quiere una filosofía que no solo entienda el mundo, sino que lo empuje hacia adelante. La tesis tercera es un puente entre la crítica al materialismo pasivo y la propuesta de una praxis revolucionaria, que se hará explícita en las tesis posteriores, especialmente en la tesis 11. Para Marx, entender que las circunstancias nos forman es solo el primer paso. El segundo, y más importante, es darnos cuenta de que podemos reformarlas. La tesis tercera también tiene un trasfondo histórico. En la Europa del siglo XIX, las revoluciones industriales estaban transformando las ciudades, las fábricas y las vidas de millones. Las condiciones materiales, la pobreza, la explotación, la desigualdad, eran palpables, pero también lo eran los primeros movimientos obreros que buscaban cambiarlas. Marx, atento a estos cambios, ve en la acción humana no solo una posibilidad, sino una necesidad. Feuerbach, con su enfoque estático, no capta esta energía transformadora. Marx, en cambio, la abraza y la convierte en el núcleo de su filosofía. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis 3 es una chispa que invita a repensar nuestra relación con el mundo. Marx nos desafía a no ser simples productos de nuestro tiempo, sino creadores de nuestro futuro. Nos recuerda que las circunstancias que nos limitan, sean económicas, sociales o culturales, no son inamovibles. Con organización, voluntad y acción, podemos cambiarlas. Es un mensaje poderoso. No somos víctimas del destino, sino arquitectos de la historia. En un mundo que a veces parece aplastarnos, Marx nos da un martillo y nos dice: empieza a construir. Tesis 4. En la tesis 4, Marx comienza dándole un pequeño aplauso a Feuerbach, pero con un giro que deja claro que no está del todo impresionado. Feuerbach, en su obra La esencia del cristianismo, argumentó que la religión es una creación humana. Los dioses no son más que las aspiraciones, deseos y cualidades humanas proyectadas hacia el cielo, como si Dios fuera un autorretrato colgado en una galería celestial. Marx está de acuerdo con esta idea. Sí, la religión es un producto de la imaginación humana, un reflejo de lo que somos o queremos ser. Pero aquí viene el pero. Feuerbach se detiene en la puerta, describe el cuadro, lo admira, pero no entra al taller para ver cómo se pintó ni por qué. Marx escribe: Feuerbach parte del hecho de la autoalienación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario y un mundo real.
Su trabajo consiste en disolver el mundo religioso en su base secular. Pero el hecho de que la base secular se separe de sí misma y se fije en las nubes como un reino independiente, solo puede explicarse por las divisiones y contradicciones internas de esta base secular. En otras palabras, Feuerbach ve la religión como una ilusión, pero no se pregunta por qué los humanos necesitan esa ilusión. Para Marx, la respuesta está en el mundo real, en las fracturas de una sociedad que empuja a las personas a buscar consuelo en un más allá. Imagina que la religión es como un espejo que refleja el rostro de la humanidad, pero un espejo empañado por las grietas de la sociedad. Feuerbach se limita a limpiar el espejo y decir, mira, es solo tu reflejo. Marx, en cambio, quiere saber por qué el espejo está roto, por qué la gente necesita mirar hacia un cielo imaginario en lugar de enfrentar el suelo donde pisa. La respuesta, dice, está en las divisiones y contradicciones del mundo secular, la pobreza, la opresión, la desigualdad, las estructuras que hacen que la vida sea insoportable para muchos. La religión no surge porque las personas sean ingenuas. Surge porque el mundo real las ha dejado sin esperanza, y el cielo se convierte en un refugio. Para Marx, la religión es un síntoma, no la enfermedad. Feuerbach, al centrarse en disolver la ilusión religiosa, se queda en la superficie, como un médico que trata una fiebre con un paño frío sin buscar la infección. Marx propone ir más allá. No basta con decir que Dios es una invención. Hay que entender por qué la gente inventa dioses. Y la respuesta está en las condiciones materiales, en una sociedad dividida, donde unos pocos tienen todo y muchos no tienen nada. La religión, en este sentido, es como un analgésico. Alivia el dolor, pero no cura la herida. Para eliminar la necesidad de ese analgésico, hay que sanar la sociedad misma. La tesis cuarta también introduce el concepto de alienación, un tema central en el pensamiento de Marx. Feuerbach habla de la autoalienación religiosa, la idea de que los humanos proyectan sus mejores cualidades en un ser divino y luego se sienten pequeños ante él. Marx toma esta idea, pero la lleva más lejos. La alienación no es solo un problema de la religión, es un problema de la sociedad. En un mundo donde los trabajadores producen riqueza, pero no la poseen, donde las personas crean un sistema que las oprime, la alienación está en todas partes. La religión es solo una de sus formas, un eco de la alienación más profunda que se vive en las fábricas, los campos y las calles. Lo que Marx propone en la tesis cuarta es una tarea doble. No solo disolver el mundo religioso, como hace Feuerbach, sino transformar el mundo secular que lo produce. Esto es clave. Feuerbach quiere cambiar las ideas, convencer a las personas de que abandonen la religión. Marx, en cambio, quiere cambiar la realidad. No se trata de persuadir a la gente para que deje de rezar. Se trata de construir un mundo donde no necesiten rezar para soportar la vida. Es un enfoque radicalmente práctico, que conecta con la idea de la praxis que Marx ya introdujo en las tesis anteriores. La filosofía, para Marx, no debe ser un sermón, debe ser una herramienta para demoler las estructuras que generan sufrimiento. La tesis cuarto también refleja el contexto histórico de 1845. En la Europa del siglo XIX, la religión era un pilar del orden social, usada para justificar la monarquía, la desigualdad y la sumisión. Al mismo tiempo, las ideas de Feuerbach y otros pensadores estaban desafiando ese orden, pero de manera limitada. Marx, inmerso en los debates socialistas y las luchas obreras, ve la religión no como un enemigo en sí mismo, sino como un reflejo de un enemigo mayor, el sistema que divide a la sociedad en clases. Cambiar las creencias no es suficiente. Hay que cambiar las condiciones que dan vida a esas creencias. Para la audiencia de resúmenes de libros,
La tesis 4 es un recordatorio de que las ideas, incluso las más profundas, están arraigadas en el mundo material. Marx nos invita a no quedarnos en la superficie, a no contentarnos con señalar lo que está mal, sino a buscar las causas y atacarlas. La religión, en este sentido, es como un termómetro. Nos muestra que algo anda mal, pero no basta con romperlo. Hay que curar la fiebre, y eso significa transformar la sociedad. Es un mensaje que resuena hoy, en un mundo donde las ilusiones, religiosas o no, a menudo sirven para tapar las grietas de la realidad. Marx nos da una linterna para iluminar esas grietas y un martillo para empezar a repararlas. Tesis 5. En la tesis quinto, Marx no pierde el tiempo y va directo al grano. Feuerbach, no satisfecho con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial, pero no concibe la sensorialidad como actividad práctica humano-sensorial. Esta frase es un dardo que resume el problema. Feuerbach quiere ser materialista, quiere bajarse de las nubes del idealismo, pero su materialismo es como un turista que pasea por el mundo sin tocarlo. Para Feuerbach, la realidad se capta a través de los sentidos, ver, tocar, oler. Pero Marx dice que eso no basta. La sensorialidad no es solo percibir el mundo, es interactuar con él, transformarlo, darle forma con las manos, el esfuerzo y la lucha. Es como si Feuerbach se quedara mirando un río desde la orilla, describiendo su corriente, mientras Marx ya está nadando, construyendo un puente o desviando su curso. La crítica de Marx se centra en la pasividad de Feuerbach. En su filosofía, el ser humano es un receptor de sensaciones, un observador que registra el mundo como una cámara fotográfica. Marx, en cambio, ve al ser humano como un agente activo, alguien que no solo percibe la realidad, sino que la moldea. La actividad práctica humano-sensorial de la que habla Marx es la praxis, ese concepto que recorre todas las tesis y que aquí toma un matiz particular. No se trata solo de trabajar o hacer cosas, se trata de una actividad consciente, social, que surge de las necesidades humanas y que cambia las condiciones materiales. Para Marx, no entendemos el mundo solo con los ojos o los oídos. Lo entendemos con las manos, con el sudor, con las decisiones que tomamos para transformarlo. Un ejemplo ayuda a aclarar esto. Piensa en un panadero. Feuerbach describiría el pan, su textura, su olor, tal vez analizaría los ingredientes como objetos materiales. Marx, en cambio, se fijaría en el acto de amasar, en el horno que el panadero construyó, en las relaciones sociales que permiten que haya harina, en las manos que trabajan para alimentar a otros. El pan no es solo un objeto que se percibe, es el resultado de una actividad humana, de un proceso social. Feuerbach se queda en la foto del pan. Marx quiere la receta, pero también el taller donde se hace y las condiciones que lo hacen posible. La tesis quinto también retoma el tema de la religión, que Marx ya tocó en la tesis cuarto. Feuerbach ve la religión como una ilusión sensorial, una proyección de los deseos humanos que se capta a través de los sentidos. Pero, una vez más, se queda corto. No pregunta por qué los humanos proyectan esas ilusiones ni cómo esas proyecciones están ligadas a las prácticas sociales. Marx insiste en que la religión no es solo un error de percepción, es un producto de las condiciones materiales, de una sociedad dividida, donde las personas buscan consuelo en un mundo imaginario porque el real las aplasta. Entender la religión, entonces, no es solo describirla, como hace Feuerbach, es analizar las relaciones sociales que la producen, desde la explotación en las fábricas hasta las jerarquías que sostienen el poder. Este enfoque práctico es clave en la tesis quinto. Feuerbach, al limitarse a la contemplación sensorial, ofrece una filosofía que describe pero no explica. Es como un científico que observa un volcán y anota su forma, pero no investiga por qué erupciona.
Marx, en cambio, quiere meterse en las entrañas del volcán, entender las fuerzas que lo hacen estallar y, más importante, usar ese conocimiento para cambiar el paisaje. La actividad práctica humano-sensorial es esa herramienta. No solo percibimos el mundo, sino que lo construimos, lo desafiamos, lo revolucionamos. La tesis quinto también refleja el contexto histórico de 1845. En una Europa marcada por la industrialización, las desigualdades y los primeros movimientos obreros, Marx ve la realidad como un campo de batalla donde las personas no solo viven, sino que luchan por cambiar las reglas del juego. Feuerbach, con su enfoque abstracto, no capta esta energía transformadora. Su materialismo es estático, casi decorativo. Marx, por otro lado, está escribiendo desde las trincheras, pensando en cómo las ideas pueden alimentar las luchas de los trabajadores, no solo adornar los libros de los filósofos. Otro aspecto crucial es cómo la tesis quinto conecta con el materialismo histórico de Marx. Al insistir en que la sensorialidad debe entenderse como actividad práctica, Marx está sentando las bases para una filosofía que ve la historia como un proceso impulsado por las acciones humanas en un contexto material. Las personas no son simples productos de su entorno, como ya dijo en la tesis 3. Son creadores que, a través de su trabajo y sus luchas, dan forma al mundo. Esta idea anticipa la visión de Marx de la sociedad como un sistema de relaciones dinámicas, donde las contradicciones, entre clases, entre producción y propiedad, son el motor del cambio. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis quinto es una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos, pero también con manos listas para actuar. Marx nos desafía a no ser simples espectadores, a no conformarnos con describir lo que vemos. La realidad no es un cuadro colgado en un museo, es un lienzo en el que todos pintamos, con nuestras decisiones, nuestras luchas, nuestros esfuerzos. En un mundo lleno de problemas que parecen inmensos, Marx nos recuerda que no basta con señalarlos. Hay que meterse en el taller, tomar las herramientas y empezar a construir algo mejor. Tesis 6. En la tesis 6, Marx apunta su mirada crítica a la visión de Feuerbach sobre el ser humano y la religión, y lo hace con una claridad que corta como un cuchillo. Feuerbach, dice Marx, reduce la religión a la esencia humana, como si todos los credos, templos y plegarias fueran solo un reflejo de lo que hace humano al ser humano, su capacidad de amar, pensar, anhelar. Para Feuerbach, esta esencia es algo universal, un núcleo fijo que todos compartimos, como si cada persona viniera con un manual de fábrica titulado «Cómo ser humano». Marx no compra esa idea. En sus palabras, Feuerbach resuelve la esencia religiosa en la esencia humana. Pero la esencia humana no es una abstracción inherente a cada individuo. En su realidad, es el conjunto de las relaciones sociales. Con esto, Marx dinamita la filosofía de Feuerbach y propone una visión radical. No hay un hombre abstracto, solo personas concretas, moldeadas por el mundo social e histórico en el que viven. Imagina que Feuerbach ve a la humanidad como una receta universal. Un poco de razón, un toque de emoción, una pizca de creatividad, y voilà, tienes un ser humano. Marx, en cambio, dice que no hay tal receta. Lo que somos depende de los ingredientes que nos rodean, la sociedad en la que nacemos, las relaciones de poder, las formas de producción, las luchas que enfrentamos. Un campesino en la Europa del siglo XIX no es lo mismo que un artesano en una ciudad industrial, ni que un comerciante en una colonia. Sus esencias no son idénticas, porque sus mundos son diferentes. Para Marx, ser humano no es tener un sello de fábrica, es participar en un tejido vivo de relaciones sociales que nos define y que, a su vez, nosotros transformamos. La crítica de Marx a Feuerbach es profunda porque toca un punto central, la abstracción.
Feuerbach, al hablar de la esencia humana, ignora la historia, las clases, los conflictos que dan forma a las personas. Es como si pintara un retrato de la humanidad sin fijarse en los detalles del fondo. Las fábricas humeantes, los campos explotados, las barricadas de las revueltas. Marx insiste en que no podemos entender al ser humano sin ese fondo, porque el ser humano no existe en el vacío. Somos lo que hacemos, lo que luchamos, lo que construimos en el contexto de nuestra época. Un trabajador que pasa 12 horas en una fábrica no es solo un hombre con una esencia universal, es un producto de un sistema que lo explota, y su lucha por cambiar ese sistema también lo define. La tesis 6 también conecta con la religión, un tema recurrente en las tesis anteriores. Feuerbach ve la religión como una proyección de la esencia humana, un espejo donde los humanos ven sus propias virtudes magnificadas. Marx está de acuerdo en que la religión es una creación humana, pero no cree que refleje una esencia fija. En cambio, la religión refleja las relaciones sociales de una época dada. En una sociedad dividida, donde unos mandan y otros obedecen, la religión puede ser un consuelo, una justificación del poder o un grito de esperanza. No es la esencia humana lo que se proyecta en los dioses. Son las contradicciones de un mundo desigual, las aspiraciones frustradas, las cadenas que atan a las personas. Este enfoque tiene implicaciones revolucionarias. Si la religión es un producto de las relaciones sociales, como dice Marx, entonces no basta con criticarla, como hace Feuerbach. Hay que cambiar las condiciones que la producen. Feuerbach quiere convencer a la gente de que abandone sus creencias. Marx quiere transformar el mundo para que esas creencias dejen de ser necesarias. Es la diferencia entre apagar una vela y encender una lámpara. Feuerbach se queda en lo primero, mientras Marx busca iluminar todo el cuarto. La tesis 6 también es un pilar del materialismo histórico. Al definir la esencia humana como el conjunto de las relaciones sociales, Marx sitúa la historia y la sociedad en el centro de su filosofía. No hay nada eterno o inmutable en lo que somos. Todo depende del contexto material. En 1845, cuando Marx escribía estas tesis, Europa estaba en ebullición. La industrialización creaba nuevas clases, las ideas socialistas ganaban terreno, y las revoluciones estaban en el horizonte. Marx, atento a estos cambios, ve a los seres humanos no como espectadores, sino como actores que dan forma a la historia a través de sus luchas. Feuerbach, con su humanismo abstracto, se pierde esta dinámica. Marx la abraza como el motor del cambio. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis 6 es una invitación a repensar quiénes somos. Marx nos desafía a no vernos como individuos aislados con un destino prefijado, sino como parte de un mundo social que nos moldea y que podemos moldear. No hay una esencia que nos defina para siempre. Hay un tejido de relaciones que podemos tejer de nuevo. En un mundo donde a veces nos sentimos atrapados por las circunstancias, Marx nos da una tijera para cortar los hilos y un telar para empezar a crear algo diferente. Es un mensaje que empodera. No somos solo lo que el mundo hace de nosotros, somos lo que hacemos con el mundo. Tesis 7. En la tesis séptima, Marx va al grano con una precisión quirúrgica. Feuerbach no ve, por consiguiente, que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una forma particular de sociedad. Con esta frase, Marx desmonta la visión de Feuerbach, que trata la religión como si fuera un drama personal, un monólogo interno del alma humana. Para Feuerbach, el sentimiento religioso, ese impulso de venerar, de buscar algo más grande, es una expresión de la naturaleza humana, algo que brota del individuo como si fuera una planta en una maceta aislada. Marx, en cambio, dice: para el carro no es tan simple. La religión
no es un capricho individual, es un tapiz tejido por las manos de la sociedad, con hilos de historia, poder y lucha. Imagina que Feuerbach ve la religión como una carta escrita por una sola persona, un mensaje íntimo al cielo. Marx, por otro lado, la ve como un libro colectivo, donde cada capítulo está escrito por las condiciones de una época, las leyes, las jerarquías, las formas de producción. El sentimiento religioso no surge de un corazón solitario, es moldeado por el mundo en el que ese corazón late. Un campesino que reza por una buena cosecha, un obrero que busca consuelo tras una jornada agotadora, un noble que justifica su riqueza con la voluntad divina. Todos están respondiendo a las presiones, esperanzas y contradicciones de su sociedad. La religión, para Marx, es un eco de esas realidades, no un susurro del alma. La crítica de Marx a Feuerbach es incisiva porque señala una ceguera fundamental. Feuerbach, al analizar al individuo abstracto, se olvida de que no existe tal cosa. Nadie es una isla, como diría un poeta posterior. Cada persona está inmersa en una red de relaciones sociales: la familia, el trabajo, la comunidad, la clase. Estas relaciones no son un telón de fondo, son el escenario mismo donde se desarrolla la vida humana, incluida la religiosa. Feuerbach, con su enfoque individualista, es como un científico que estudia una gota de agua sin mirar el océano del que viene. Marx insiste en que, para entender la religión, hay que sumergirse en ese océano. Las estructuras sociales, las desigualdades, los conflictos que dan forma a lo que creemos y cómo lo creemos. Esta perspectiva tiene un trasfondo profundamente materialista. La religión, como cualquier otra idea o sentimiento, no flota en el vacío. Está anclada en las condiciones materiales. En una sociedad donde la mayoría lucha para sobrevivir, mientras unos pocos acumulan riqueza, la religión puede ser un refugio, una promesa de justicia en otro mundo. En una sociedad feudal, puede ser una herramienta para mantener el orden, con reyes que se proclaman elegidos por Dios. Marx no dice que la religión sea solo una mentira, la ve como un producto social, una respuesta humana a las circunstancias, pero también un reflejo de las limitaciones de esas circunstancias. Cambiar la religión, entonces, no es solo cambiar las creencias, es cambiar el mundo que las produce. La tesis séptima también conecta con el tema de la alienación, que Marx ya tocó en tesis anteriores. Feuerbach ve la religión como una forma de autoalienación, donde los humanos proyectan sus cualidades en un Dios y luego se sienten pequeños ante él. Marx está de acuerdo, pero añade que esta alienación no es un drama individual, es un drama social. La gente no se aliena porque sí, se aliena porque vive en un mundo que los despoja de su poder, de su creatividad, de su humanidad. La religión es un síntoma de esa alienación, un intento de recuperar en el cielo lo que se les niega en la tierra. Para superar la religión, no basta con convencer a las personas de que dejen de creer, como quiere Feuerbach. Hay que transformar la sociedad para que la alienación deje de ser necesaria. El contexto histórico de 1845 da peso a esta tesis. Europa estaba marcada por la industrialización, la pobreza urbana y las primeras chispas de los movimientos obreros. La religión, a menudo, era un pilar del statu quo, usada para calmar a las masas o justificar el poder. Marx, inmerso en las ideas socialistas, ve la religión no como un enemigo en sí misma, sino como un reflejo de un sistema que debe cambiarse. Feuerbach, con su enfoque individualista, no capta esta dimensión colectiva. Marx, en cambio, la pone en el centro de su filosofía. La tesis séptima es un paso más en la construcción del materialismo histórico. Al insistir en que el individuo pertenece a una forma particular de sociedad, Marx subraya que la historia humana es una historia de relaciones sociales, no de esencias fijas. Las creencias, los sentimientos, las ideas, incluso las más profundas, son productos de un tiempo y un lugar,
y cambiarlas requiere cambiar las condiciones que las sostienen. Esta idea anticipa la visión de Marx de la lucha de clases como el motor de la historia, una lucha que no se libra en la mente, sino en las calles, las fábricas y los campos. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis séptima es una invitación a mirar más allá de nosotros mismos. Marx nos desafía a no vernos como átomos sueltos, sino como parte de un mundo social que nos da forma y que podemos transformar. La religión, como cualquier otra idea, no es solo nuestra, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Si queremos cambiar lo que creemos, lo que sentimos, lo que soñamos, tenemos que cambiar el mundo que los produce. En un tiempo donde las ideas parecen dividirnos, Marx nos recuerda que no basta con debatirlas. Hay que construir un mundo donde las mejores ideas puedan florecer. Tesis 8. En la tesis 8, Marx condensa su crítica en una frase poderosa. Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. Con estas palabras, Marx no solo despide a Feuerbach, sino que desafía a toda la filosofía que se pierde en especulaciones sin tocar el suelo. Para Marx, la vida social no es un rompecabezas para resolver en una biblioteca. Es un taller donde las personas construyen, luchan y transforman el mundo con sus manos, sus decisiones y sus esfuerzos colectivos. Feuerbach, con su materialismo contemplativo, se queda mirando el taller desde la ventana. Marx ya está adentro, con el delantal puesto y las herramientas en la mano. La idea central de la tesis octava es que la práctica es el núcleo de la vida social. Marx no está hablando de la práctica en un sentido trivial, como hacer recados o cumplir tareas. Habla de la praxis, esa actividad consciente y colectiva mediante la cual los seres humanos dan forma a su mundo, producen alimentos, construyen ciudades, organizan sociedades, desafían injusticias. Esta praxis no es un añadido a la vida social, es su esencia misma. Imagina una comunidad que cultiva un campo. No solo están sembrando semillas, están creando relaciones, resolviendo conflictos, inventando herramientas, moldeando su futuro. Para Marx, cada acto práctico es una respuesta a las necesidades del momento y al mismo tiempo un paso hacia un mundo nuevo. Feuerbach, en cambio, se pierde en lo que Marx llama misticismo. Al centrarse en la contemplación sensorial o en ideas abstractas sobre la humanidad, Feuerbach convierte los problemas de la vida en enigmas teóricos, como si la pobreza, la opresión o la alienación pudieran resolverse con una buena discusión filosófica. Marx no tiene paciencia para eso. Los misterios que Feuerbach ve en la religión, la moral o la naturaleza humana no son acertijos para descifrar en un café. Son productos de las condiciones sociales y su solución está en la acción. Si la religión consuela a los oprimidos, no basta con explicar que es una ilusión. Hay que cambiar el mundo para que el consuelo no sea necesario. Si la desigualdad divide a la sociedad, no sirve de nada analizarla en un libro. Hay que organizarse para derribarla. La tesis 8 también subraya la importancia de comprender la práctica, no solo de realizarla. Marx no está diciendo que basta con actuar sin pensar. La acción debe ir acompañada de una reflexión que entienda las condiciones materiales y las relaciones sociales en juego. Es como construir un puente. No solo necesitas martillos y clavos, sino también un plano que te diga dónde ponerlos. Esta comprensión práctica es lo que distingue el materialismo de Marx del idealismo, que se pierde en ideas desconectadas del mundo, y del materialismo de Feuerbach, que se limita a observar sin intervenir. Marx quiere una filosofía que sea tanto un mapa como una brújula, que guíe la acción y la haga más efectiva. El contexto histórico de 1845 da peso a esta tesis. Europa estaba en plena transformación.
La industrialización creaba riquezas inmensas junto a miserias profundas. Las clases trabajadoras comenzaban a organizarse, y las ideas revolucionarias estaban en el aire. Marx, inmerso en estos cambios, ve la práctica no como una opción, sino como una necesidad. Las grandes preguntas de la época, sobre la justicia, el poder, la libertad, no podían responderse desde un escritorio. Exigían acción colectiva, desde las barricadas hasta las asociaciones obreras. Feuerbach, con su enfoque abstracto, no capta esta urgencia. Marx, en cambio, la convierte en el corazón de su filosofía. La tesis 8 también es un puente hacia el materialismo histórico. Al afirmar que la vida social es práctica, Marx sitúa las relaciones sociales y las condiciones materiales en el centro de la historia. Los misterios de la filosofía tradicional, sobre Dios, la moral, el destino humano, no son eternos, son productos de un tiempo y un lugar, y pueden resolverse cambiando las estructuras que los generan. Esta idea anticipa la visión de Marx de la historia como un proceso impulsado por las contradicciones sociales y las luchas de clases, un proceso en el que la práctica humana es el motor del cambio. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis 8 es un llamado a dejar de lado las especulaciones vacías y abrazar la acción. Marx nos invita a ver el mundo no como un espectáculo para analizar, sino como un escenario para transformar. Los problemas que enfrentamos, sean económicos, sociales o culturales, no se resuelven con palabras bonitas. Requieren esfuerzo, organización, compromiso. En un mundo que a menudo nos abruma con sus misterios, Marx nos da una linterna para iluminar el camino y una palanca para mover las cosas. No basta con entender el mundo, hay que ponerse los guantes y empezar a cambiarlo. Tesis 9. En la tesis 9, Marx dispara con precisión. El punto más alto alcanzado por el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no concibe la sensorialidad como actividad práctica, es la contemplación de los individuos aislados y de la sociedad civil. Esta frase es un dardo que resume el límite de Feuerbach. Su materialismo, aunque pretende ser terrenal, se queda atrapado en una visión estática, como un fotógrafo que captura instantáneas pero no entiende la película completa. Feuerbach observa a los individuos y a la sociedad como si fueran piezas fijas en un tablero, sin ver el juego, las estrategias, los conflictos que los mueven. Marx, en cambio, quiere un materialismo que no solo mire, sino que siga el ritmo del mundo, que capte su pulso y lo impulse hacia adelante. El problema de Feuerbach, según Marx, es que su materialismo es contemplativo. En lugar de sumergirse en la actividad humana que da forma a la realidad, se conforma con describirla. Para Feuerbach, la realidad se percibe a través de los sentidos. Los árboles, las personas, las ciudades, son objetos que podemos ver, tocar, oler. Pero esta sensorialidad es pasiva, como si los humanos fueran simples cámaras que registran el mundo sin intervenir en él. Marx no está de acuerdo. La realidad no es un cuadro colgado en una galería, es un taller en constante movimiento, donde las personas producen, luchan, crean y transforman su entorno. Entender la realidad, para Marx, significa entender esa actividad, esa praxis que define la vida social. Imagina a Feuerbach como un turista que pasea por una ciudad, tomando notas sobre sus edificios, sus calles, sus habitantes. Describe todo con detalle, pero no se pregunta cómo se construyeron esos edificios, quién los habita, qué conflictos los atraviesan. Marx, en cambio, es como un arquitecto que no solo ve la ciudad, sino que estudia sus planos, sus cimientos, sus tensiones, y planea cómo reconstruirla. Para Marx, la sensorialidad no es solo percibir el mundo, es participar en él, moldearlo, cambiarlo. Esta actividad práctica es lo que Feuerbach no ve, y por eso su materialismo se queda corto,
atrapado en la superficie de las cosas. La tesis novena también critica la forma en que Feuerbach concibe a los individuos y la sociedad. Para Feuerbach, el ser humano es un individuo aislado, una unidad abstracta que existe por sí misma, como si cada persona fuera una isla flotando en un mar de sensaciones. La sociedad, en su visión, es solo un conjunto de estos individuos, una sociedad civil estática que no cambia ni evoluciona. Marx rechaza esta idea. Los individuos no son átomos sueltos, son parte de un tejido social, definidos por las relaciones de producción, las luchas de clases, las dinámicas históricas. La sociedad no es un escenario fijo, es un proceso vivo, lleno de contradicciones que impulsan el cambio. Feuerbach, al ignorar esta dinámica, ofrece una imagen del mundo que es más un dibujo que una película. Esta crítica tiene implicaciones profundas. Al limitarse a la contemplación de los individuos y la sociedad civil, Feuerbach no puede explicar cómo cambia el mundo. Su materialismo describe, pero no comprende. Marx, en cambio, ve la realidad como un sistema en movimiento, impulsado por las acciones humanas y las contradicciones sociales. Por ejemplo, en la Europa de 1845, la industrialización estaba transformando las ciudades, creando nuevas clases y generando conflictos entre trabajadores y patrones. Feuerbach podría describir a un obrero, su pobreza, su vida. Marx, en cambio, analizaría las fuerzas que producen esa pobreza, el capitalismo, la explotación, y cómo los obreros, al organizarse, podían cambiarlas. La diferencia es clara. Uno observa, el otro actúa. La tesis novena también es un eslabón clave en el desarrollo del materialismo histórico. Al insistir en que la realidad debe entenderse como actividad práctica, Marx subraya que la historia no es un desfile de eventos aislados, sino un proceso impulsado por las relaciones sociales y las luchas colectivas. Las contradicciones, entre ricos y pobres, entre opresores y oprimidos, son el motor del cambio, y la filosofía debe captar ese movimiento para guiar la acción. Feuerbach, con su enfoque estático, no llega a este punto. Marx lo convierte en el núcleo de su pensamiento. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis novena es una invitación a mirar el mundo con ojos que no solo ven, sino que buscan transformar. Marx nos desafía a no conformarnos con describir lo que está frente a nosotros, sino a entender cómo se mueve, por qué cambia, cómo podemos intervenir. En un mundo lleno de problemas que parecen inmensos, Marx nos recuerda que no basta con tomar notas. Hay que entrar al juego, comprender las reglas y, si es necesario, cambiar el tablero. Es un mensaje que empodera. La realidad no es un destino fijo. Es un camino que podemos trazar con nuestras acciones. Tesis X. En la tesis X, Marx condensa su crítica y su propuesta en una frase lapidaria. El punto de vista del materialismo viejo es la sociedad civil. El del materialismo nuevo es la sociedad humana o la humanidad socializada. Con estas palabras, Marx no solo despacha a Feuerbach, sino que traza una línea en la arena entre dos formas de entender el mundo. El materialismo viejo, representado por Feuerbach, se conforma con mirar la sociedad como un paisaje fijo, un cuadro que se puede describir pero no retocar. Marx, en cambio, propone un materialismo nuevo, que ve la sociedad como un proyecto colectivo, un lienzo en el que la humanidad puede pintar un futuro diferente. Es como si Feuerbach estuviera admirando una casa desde la calle, mientras Marx ya está adentro, martillo en mano, rediseñando las paredes. El materialismo viejo al que Marx se refiere es el de Feuerbach, y los pensadores que, aunque rechazan las fantasías del idealismo, se limitan a observar la realidad sin cuestionar su estructura. Para Feuerbach, la sociedad civil, el conjunto de individuos, instituciones y relaciones económicas de su tiempo, es el punto de partida y el punto final.
Su filosofía describe a las personas, sus creencias, sus actividades, pero no va más allá. No pregunta cómo se formó esa sociedad ni cómo podría transformarse. Es como un cartógrafo que dibuja un mapa detallado, pero nunca se aventura a explorar el terreno. Este enfoque, para Marx, es estéril, porque aceptar la sociedad civil tal como es significa aceptar sus desigualdades, sus opresiones, sus contradicciones como si fueran inevitables. Marx, en cambio, propone un materialismo nuevo que no se conforma con lo que existe. Su punto de vista es la sociedad humana, o la humanidad socializada, una visión que trasciende la sociedad civil y apunta a un mundo donde las relaciones sociales estén organizadas para el beneficio colectivo, no para el lucro de unos pocos. Esta idea es profundamente revolucionaria. Marx no está hablando de pequeños ajustes o reformas. Está imaginando una sociedad donde la humanidad, unida por su capacidad de trabajar, crear y decidir juntos, toma las riendas de su destino. Es como pasar de una orquesta donde cada músico toca por su cuenta a una sinfonía donde todos colaboran para crear algo mayor. La tesis X es un destello de la visión utópica de Marx, pero no en el sentido de un sueño imposible. Para Marx, la humanidad socializada no es una fantasía. Es una posibilidad que surge de las contradicciones de la sociedad actual. En 1845, la industrialización estaba transformando Europa, creando riquezas inmensas, pero también pobreza extrema. Los trabajadores, al organizarse, comenzaban a desafiar el orden establecido. Marx ve en estas luchas el germen de una nueva sociedad, donde la cooperación reemplace la competencia y la solidaridad sustituya a la explotación. Feuerbach, con su enfoque contemplativo, no capta esta posibilidad. Se queda describiendo el mundo tal como es, mientras Marx ya está imaginando y trabajando por el mundo que podría ser. Esta tesis también refleja el énfasis de Marx en la praxis, un tema recurrente en las tesis sobre Feuerbach. El materialismo viejo observa, el materialismo nuevo actúa. Para Marx, entender la sociedad no es solo analizarla, sino participar en su transformación. Es como la diferencia entre estudiar una tormenta desde una ventana y salir a construir un refugio en medio de ella. La sociedad humana, de la que habla Marx, no es un concepto abstracto. Es el resultado de la actividad práctica, de las luchas colectivas que derriban las barreras de la sociedad civil, como la propiedad privada, la división de clases, y construyen algo nuevo en su lugar. La tesis X también conecta con el materialismo histórico de Marx. Al contrastar la sociedad civil con la humanidad socializada, Marx está señalando que la historia no es un ciclo eterno de las mismas estructuras, sino un proceso de cambio impulsado por las contradicciones sociales. La sociedad civil, con sus desigualdades y conflictos, no es el fin de la historia. Es una etapa que puede superarse. Feuerbach, al aceptar la sociedad civil como el marco último, no ve este movimiento. Marx, en cambio, lo pone en el centro de su filosofía, anticipando su teoría de la lucha de clases como el motor del progreso humano. El contexto de 1845 da vida a esta tesis. Europa estaba en ebullición, con movimientos obreros emergentes y debates sobre el socialismo ganando fuerza. Marx, comprometido con estas ideas, no escribe como un académico distante, sino como alguien que ve la filosofía como una herramienta para la revolución. Feuerbach, con su materialismo contemplativo, representa el pasado. Marx, con su materialismo transformador, señala el futuro. La tesis X es un manifiesto en miniatura, un llamado a dejar de aceptar el mundo como dado y empezar a construir uno donde la humanidad pueda realizar su potencial. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis X es una chispa que invita a soñar con un mundo mejor, pero también a trabajar por él. Marx nos desafía a no conformarnos con lo que tenemos,
a no aceptar las cosas tal como son. La sociedad civil, con sus injusticias, no es nuestro destino. Es un punto de partida que podemos superar. En un mundo donde a menudo nos sentimos atrapados por las circunstancias, Marx nos da una palanca para moverlas y una visión para guiarnos. No se trata solo de entender el mundo, sino de imaginar uno nuevo y poner manos a la obra para construirlo. Tesis 11. La tesis 11 es un relámpago que ilumina todo el proyecto de Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Con estas palabras, Marx no solo despide a Feuerbach, sino que lanza un desafío a siglos de pensamiento filosófico. Es como si dijera, basta de sentarse a describir el incendio, tomen el extintor y apáguenlo. Feuerbach y los filósofos tradicionales, con sus teorías y debates, se han dedicado a pintar retratos del mundo, a analizar sus colores y formas, pero han dejado el lienzo intacto. Marx, en cambio, quiere rasgar el lienzo y pintar uno nuevo, uno donde las injusticias, la opresión y la alienación sean reemplazadas por un orden social que libere el potencial humano. El núcleo de la tesis 11 es la ruptura con la filosofía contemplativa. Feuerbach, con su materialismo sensorial, se conforma con observar la realidad, describir la religión como una proyección humana, o analizar la sociedad como un conjunto de individuos. Sus ideas, aunque críticas, no van más allá del papel, son reflexiones que no mueven el mundo. Marx, impaciente con esta pasividad, insiste en que la filosofía no debe ser un espejo que refleja la realidad, sino una herramienta para transformarla. Interpretar el mundo es como leer el menú. Transformar el mundo es cocinar, servir y compartir la comida. Esta idea de transformación está ligada a la praxis, un concepto que recorre todas las tesis. Para Marx, la praxis es la actividad humana consciente, colectiva y práctica que no solo responde a las condiciones materiales, sino que las cambia. No se trata de pequeños ajustes, sino de una reconfiguración profunda de la sociedad. En 1845, cuando Marx escribió estas palabras, Europa estaba marcada por la industrialización, la pobreza masiva y los primeros movimientos obreros. Las contradicciones del capitalismo, riqueza para unos pocos, miseria para muchos, eran evidentes, y Marx veía en las luchas de los trabajadores la fuerza para derribar ese sistema y construir uno nuevo. La tesis 11 es un grito de guerra. La filosofía debe ponerse al servicio de esa lucha, no quedarse en los márgenes tomando notas. La crítica de Marx no es solo a Feuerbach, sino a toda una tradición filosófica que ve el pensamiento como un fin en sí mismo. Desde los idealistas como Hegel, que elevaron las ideas por encima de la realidad, hasta materialistas como Feuerbach, que describieron el mundo sin tocarlo, los filósofos han actuado como espectadores. Marx los sacude. El mundo no necesita más comentarios, necesita acción. Esta acción, sin embargo, no es ciega. La transformación que Marx propone requiere comprender las condiciones materiales, las relaciones sociales, las contradicciones que impulsan la historia. Es como construir una casa. No basta con martillar. Necesitas un plano, y ese plano es el análisis crítico que la filosofía puede ofrecer, pero solo si se pone al servicio del cambio. La tesis 11 también es un pilar del materialismo histórico. Al declarar que el objetivo es transformar el mundo, Marx sitúa la historia como un proceso dinámico, impulsado por las luchas humanas. La sociedad no es un escenario fijo, es un campo de batalla donde las clases, las ideas y las fuerzas productivas chocan y generan cambio. Feuerbach, con su enfoque estático, no capta esta dinámica. Marx la convierte en el corazón de su pensamiento. La transformación del mundo no es una utopía abstracta, es una posibilidad concreta que surge de las tensiones del presente, como la lucha entre los trabajadores y los capitalistas en la Europa del siglo XIX.
El contexto histórico de 1845 da urgencia a esta tesis. Marx, inmerso en los debates socialistas y las primeras organizaciones obreras, no escribe como un académico, sino como un revolucionario. La tesis 11 refleja su convicción de que las ideas, por brillantes que sean, son inútiles si no se traducen en acción. Feuerbach, con su humanismo contemplativo, representa el pasado. Marx, con su llamado a la transformación, apunta al futuro. Esta tesis no es solo una crítica, es un manifiesto, un llamado a los pensadores, los trabajadores, los soñadores, a dejar los libros y entrar en la historia. Para la audiencia de resúmenes de libros, la tesis 11 es una chispa que enciende la imaginación y la voluntad. Marx nos desafía a no conformarnos con entender el mundo, con señalar sus fallas o lamentar sus injusticias. Nos invita a tomar las riendas, a organizarnos, a actuar. En un mundo que a menudo parece inamovible, lleno de problemas que nos abruman, Marx nos recuerda que el cambio es posible, pero no vendrá solo. Transformar el mundo requiere esfuerzo, valentía, solidaridad. No basta con leer el mapa, hay que caminar el camino, y cada paso cuenta. La tesis 11 es un recordatorio de que la filosofía, como la vida, no es para contemplarla, sino para vivirla con propósito. Conclusión. Las tesis sobre Feuerbach de Karl Marx son un manifiesto filosófico que trasciende su brevedad para ofrecer una crítica incisiva al materialismo contemplativo de Ludwig Feuerbach y proponer un nuevo camino, un materialismo activo, centrado en la praxis y la transformación social. A lo largo de las 11 tesis, Marx desmantela la idea de que la filosofía debe limitarse a interpretar el mundo, insistiendo en que su verdadero propósito es cambiarlo. Desde la crítica a la pasividad de Feuerbach hasta el llamado final a la acción, Marx construye una visión donde los seres humanos no son meros productos de sus circunstancias, sino agentes capaces de moldear la historia. La religión, la sociedad, la esencia humana, todo, para Marx, está arraigado en las relaciones sociales y las condiciones materiales, y solo a través de la lucha colectiva pueden transformarse. En un mundo marcado por desigualdades, la invitación de Marx resuena con fuerza. No basta con entender las cadenas, hay que romperlas. Estas tesis, escritas en 1845, no solo marcaron un punto de inflexión en el pensamiento de Marx, sino que siguen siendo un recordatorio de que las ideas, cuando se unen a la acción, tienen el poder de mover montañas. Y con esto llegamos al final de nuestro resumen de las tesis sobre Feuerbach, de Karl Marx. Esperamos que este recorrido por sus ideas te haya inspirado a mirar el mundo con nuevos ojos, y quién sabe, a tomar un martillo para transformar lo que no te gusta. Si te gustó este episodio, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal Resúmenes de Libros para más audiolibros que despiertan la mente y el corazón. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas de las ideas de Marx? ¿Listo para cambiar el mundo? Nos vemos en el próximo resumen.